Con un pesado suspiro, Claudia Matveyevna se sentó en el banco, sacó un pañuelo del bolsillo y se sumió en pensamientos sombríos. No era la primera vez que acudía al oficial del barrio para averiguar el destino de su hijo. Dimitri había desaparecido exactamente una semana atrás, y la policía seguía sin ofrecer novedades. No había información alguna, ni una sola pista, el silencio era absoluto. Lo peor era que no había ninguna dificultad en localizarlo, el problema era que nadie había comenzado a buscarlo. Al menos, esa era la impresión que le daba la anciana tras su conversación de hoy con el oficial del barrio. Parecía como si hubieran desestimado su caso, como si la desaparición de Dima no tuviera importancia. Y en cuanto a lo que hacer a continuación, no lo sabía. Sus manos parecían caerse de desesperación y la esperanza se hacía cada vez más elusiva con cada día que pasaba. De repente, su vecina Masa se sentó a su lado en el banco. ¿Por qué, Claudia, has vuelto a ir a la policía? ¿Estás segura de que Dima ha desaparecido? Tengo la sensación de que está por ahí, bebiendo con sus colegas, y no deberías preocuparte. Verás, en unos días aparecerá como nuevo. Masa le dio unas palmaditas en el hombro y le sonrió con ánimo. Claudia Matveyevna deseaba poder creer en sus palabras, pero su corazón le decía que su hijo estaba en problemas. No, Masa, Dimka no podía irse sin decirme nada. Lo vi sentado en el banco, incluso parecía estar hablando con alguien que yo no podía ver. Luego, cuando fui a buscar pan al puesto, ya no estaba. La vecina respondió con un gesto de las manos, ya ves, estaba hablando con alguien, así que debe estar con él. Solo tenemos que esperar y Dinka sin duda aparecerá. Sin embargo, ni ese día ni los siguientes, el hijo de Claudia Matveyevna volvió a casa. La angustia crecía como una bola de nieve, y su alma sufría con las noticias de personas que desaparecían sin dejar rastro, buscadas en vano durante años. Mientras reconstruía los hechos, la mujer intentaba entender cómo y por qué su hijo había desaparecido. Era difícil imaginar el dolor que ella estaba sintiendo y lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, la vecina tenía algo de razón, a Dima a veces le gustaba beber y podía ausentarse de casa durante días. Pero su madre estaba al tanto de esto y no le prestaba demasiada atención, aunque le reprendía, apelando a su conciencia para que al menos se comportara un poco mejor. Pero esta vez, su hijo desapareció prácticamente ante sus ojos, y Dima estaba sobrio aquel día. Lo que sugiere que no podía haberse ido con sus compinches. Un anuncio en un periódico captó su atención. En la esquina de la página había un simple y poco informativo aviso: presto servicios de búsqueda de personas desaparecidas. Claudia Matveyevna, aunque aún era prematuro alegrarse por nada, encontró un rayo de esperanza en esta opción. Después de todo, ¿por qué no intentarlo si la policía no estaba dispuesta a actuar? Llamó al número del anuncio y concertó una cita. Una hora más tarde, Claudia Matveyevna, con una bolsa de dinero y una fotografía de su hijo en mano, se encontraba junto a la fuente del Parque Central, donde había quedado con el detective privado para discutir los términos. Poco después, se le acercó un hombre alto, vestido con un traje elegante y sosteniendo una carpeta de cuero sólido. Hola, mi nombre es Andrei. Supongo que ya has ido a la policía y no hay avances, ¿verdad? Dijo el joven con simpatía. Claudia Matveyevna asintió abatida. Ya veo. Aunque no me sorprende. Entonces intentaremos por nuestra cuenta. ¿Cuándo desapareció su hijo? La mujer no respondió de inmediato, como si contara mentalmente los días. ¿El 25? Sí, fue el 25. Estaba limpiando los cristales. Aquí tiene una foto de su hijo. El Lothos tomó la fotografía de Dimitri y la examinó mientras miraba a su alrededor. Bien, puede ver su cara claramente, eso es bueno. ¿Tiene aquí la misma edad que ahora? La mujer volvió a asentir. Tenemos suerte en ese sentido, no tendremos que buscar marcas especiales. Muy bien, me encargaré de la búsqueda de su hijo, pero quiero advertirle que los resultados pueden no ser favorables, dijo Andrei, mostrando una expresión de seriedad. Claudia Matveyevna se tensó y preguntó temerosa, ¿qué quiere decir con eso? ¿A qué debo prepararme?
Andrei desvió la mirada y se frotó el cuello con la mano. Bueno, no puedo garantizar que siga vivo. Verá, hoy en día las personas no desaparecen sin más. Se les utiliza para algo, y cuando dejan de ser útiles, se deshacen de ellas. Pero no debe entrar en pánico demasiado pronto. Hasta que su hijo sea encontrado, tiene que mantener la esperanza de un desenlace feliz. Tengo que irme, aquí está un número de teléfono adicional. Nos pondremos en contacto con usted a través de él, dijo Andrei mientras se preparaba para irse. Claudia Matveyevna quería preguntarle cómo iba a encontrar a su hijo si ni siquiera había averiguado las circunstancias de su desaparición. Pero Andrei, anticipándose a la pregunta, añadió, la foto de su hijo me basta por ahora. El resto de los detalles los averiguaré yo mismo, ya tengo algunas ideas. Pero le contaré más adelante, cuando haya comprobado y aclarado los pormenores. Así de sencillo y claro estaba todo. Claudia Matveyevna respiró aliviada, como si su hijo ya hubiera sido encontrado. Al mismo tiempo, por alguna razón, confió inmediatamente en Andrei. Su aspecto tranquilo y confiado, su voz suave y su mirada preocupada le infundieron esperanza. La mirada de Andrei insufló esperanza en el alma de la mujer. De regreso a casa, se convenció de que Dima estaba vivo y que pronto volvería con ella. Se dijo a sí misma que había hecho bien al recurrir a los servicios de un investigador privado. Claudia Matveyevna decidió no contárselo a nadie por el momento, especialmente a la policía y a los vecinos, que solían cotillear a sus espaldas. Después de la reunión, Andrei empezó a elaborar las teorías más urgentes sobre la desaparición de Dimitri. Lo primero que se le ocurrió fue recorrer los locales de la ciudad, que eran numerosos. Seguramente, el hijo de Claudia Matveyevna había frecuentado esos lugares y era conocido como un habitual. Con un buen ojo para los detalles, Andrei dedujo rápidamente a partir de la fotografía que Dimitri no era reacio a tomar un par de copas. Al día siguiente, visitó un par de estos establecimientos de dudosa reputación. Mostrando las fotos, el detective intentó averiguar cuándo había sido la última vez que Dimitri había estado allí y si había dicho algo sobre a dónde se dirigía. Sin embargo, todos afirmaron que Dima no había estado allí en mucho tiempo. No solo eso, sino que uno de los vagabundos, tratando de recordar, dijo que el policía del barrio había venido el otro día y les había advertido que se callaran y fingieran no saber nada. ¿Y tú sabes algo?, preguntó Andrei, poniéndose de inmediato en pie. El hombrecillo, moviendo las manos en el aire, respondió, sí, es. Dimon estaba hablando de negocios con unos tipos. Alardeaba de que pronto iba a ser rico. Desafortunadamente, no pudo proporcionar una descripción coherente de los interlocutores del desaparecido. Sin embargo, la noticia era interesante, ya que podría indicar que la policía estaba al tanto de algo relacionado con el hijo desaparecido de Claudia Matveyevna. Aunque Andrei había obtenido una pista real, aún era prematuro hablar de resultados positivos. Decidió comprobar otra cosa. Preguntó a los vecinos si habían visto a dónde pudo haber ido Dimitri o quién se le había acercado ese día. Por su fortuna, los vecinos se negaron rotundamente a decir nada. Solo la vecina Masa, que previamente había consolado a Claudia Matveyevna, accedió a revelar algo. No creas que estoy delatando a nadie, pero esto huele a crimen, dijo Masa. Andrei, tratando de entender el significado de sus palabras, no logró obtener información útil. Lo único relevante era la matrícula y el color del coche que había llegado a la casa de Dimitri aquel día. Una vez más, el vecino mencionó a los amigos implicados. Bueno, ¿y qué? A él le gustaba beber, probablemente no rechazó la oferta, dijo el vecino. Era extraño que no le hubiera dicho nada a Claudia Matveyevna. Andrei aún no sabía la respuesta a esta inquietante pregunta. Habían pasado 2 días desde el inicio de la búsqueda sin avances significativos en el caso. El detective decidió volver a hablar con Claudia Matveyevna. Cuando ella le permitió entrar en el apartamento, le dijo, de todos modos, pensé que vendrías a verme pronto. Conozco los métodos que usas para buscar a mi hijo. Pero todo es inútil, la policía finge no saber nada y el vecino dice lo mismo. Por un momento,
a Andrei le pareció que la madre de Dimitri podría ofrecer una pista para acelerar la búsqueda de su hijo. Dígame, Claudia Matveyevna, ¿se llevó su hijo algún documento? Me refiero al pasaporte o al carné de conducir. Ella asintió con la cabeza y respondió, sí, siempre lo llevaba consigo, por miedo a que si lo paraba una patrulla, lo llevaran a comisaría para identificarlo. Dándole vueltas a la información que había recibido, Andrei empezó a sacar sus primeras conclusiones. Probablemente necesitaban a Dimitri para algún asunto oscuro. Para llevar a cabo algo turbio. Llevaba consigo su pasaporte, lo que implicaba que podía realizar cualquier tipo de fraude, aunque estas teorías eran solo suposiciones. Aún así, valía la pena continuar la búsqueda para establecer de forma concluyente su paradero. Tendiendo la mano a la mujer, Andrei dijo, gracias, Claudia Matveyevna, has sido de gran ayuda. Mientras acompañaba a la detective hasta la puerta, ella preguntó con tristeza en la voz, ¿encontrará a mi hijo, o todo esto no es más que una distracción? Andrei bajó la mirada, pero luego volvió a levantarla, mirando directamente a la cara de la desesperada madre, y respondió con firmeza, haré todo lo posible para traerlo a casa. No es mi costumbre hacer promesas vacías a la gente, así que espere, en 2 o 3 días como máximo. Las palabras de Andrei calmaban a Claudia Matveyevna, al menos por un tiempo. Ese mismo día, Andrei se reunió con Ilya, un antiguo colega suyo del gobierno, que a veces le ayudaba con cuestiones técnicas. Con su ayuda, el detective quería averiguar para qué fines específicos podría ser utilizado un documento en posesión de una persona. Había muchas opciones, por supuesto, pero verificar cada una de ellas llevaría mucho tiempo. En el caso de una persona desaparecida, cada hora contaba. Andrei se dio cuenta de que debía apresurarse. De repente, su compañero sugirió, conozco un lugar, no muy lejos de aquí, una especie de pensión antigua. Mis contactos dicen que su territorio está muy vigilado. Además, algunos de los policías que frecuentan el lugar son muy complacientes con los rumores que lo rodean. ¿Y qué importa la pensión y qué relación tiene con la ley y el orden? Preguntó Andrei. Y le respondió, es posible que ese lugar esté relacionado con actividades ilegales y que los rumores no sean infundados. Si tu búsqueda te lleva allí, podrías encontrar alguna pista sobre el paradero de Dimitri. Estoy 100% seguro de que es ahí donde se está, dijo Ilya. La versión tenía fundamento, pero debía ser verificada. Agradeciendo a Ilya por su ayuda y prometiéndole mantenerle informado sobre el caso, Andrei se dirigió a su casa. Le tomó un tiempo procesar la información que había recibido y llegar a algunas conclusiones. Una cosa era clara, Dimitri podía haber sido víctima no solo de estafadores de poca monta, sino de una banda criminal dedicada al secuestro. Ahora les tocaba descubrir por qué iban tras el hijo de Claudia Matveyevna, quien no tenía ni un centavo a su nombre y solo pensaba en dónde beber y cómo pasar el día. La pensión con territorio vigilado era el lugar en cuestión. Si había gente seria detrás, sería complicado entrar sin autorización. Pero Andrei no era un hombre tímido, había enfrentado situaciones mucho más complicadas. Después de preparar todo el equipo necesario en su mochila, se metió en el coche y partió hacia la pensión. Durante el trayecto, tuvo que decidir sobre la marcha cómo actuar en caso de emergencia. De repente, sonó el teléfono, era Claudia Matveyevna. El detective acercó el auricular a la oreja con el hombro y dijo, sí, buenas tardes. Todo va bien. Continúo con la búsqueda, no se preocupe, recuerdo su solicitud y no la he olvidado. Mantenga el espíritu de lucha. Gracias por tus deseos, me cuidaré y no me meteré en problemas. Pero, claro, en este tipo de negocios, el riesgo está justificado por el resultado. Andrei entendía, especialmente porque ya había previsto los posibles desafíos que enfrentarían. Llegó a la pensión después de una hora y estacionó el coche discretamente bajo los árboles. Con unos prismáticos, observó la zona y determinó rápidamente que la seguridad no era excesiva. Preparando un equipo básico en su mochila, se adentró en el bosque, rodeando la propiedad con cautela. Se movió por el bosque, bordeando la casa de huéspedes por detrás.
Necesitaba llegar a la zona vallada de la propiedad para obtener algún tipo de vista. Al mismo tiempo, unos buscadores de setas deambulaban cerca. La pareja había decidido ir a la casa silenciosa de los tesoros del bosque. Andrei podía oír sus voces, pero se esforzaba por avanzar sin hacerse notar. No quería llamar la atención innecesariamente, especialmente con todo el equipo completo. Había demasiadas preguntas que no tenía ganas de responder. Abriéndose paso con cuidado entre los arbustos, Andrei se acercó cada vez más a la pensión. Habiendo tomado una posición conveniente, esperó a que los actores principales aparecieran en el terreno. Los guardias no le interesaban demasiado. Los recolectores de setas, por su parte, habían tenido tiempo suficiente para llenar sus cestas y decidieron regresar. Sin embargo, la mujer gritó y llamó a su marido cuando vio un objeto extraño en el suelo. Su marido se acercó y comenzó a examinar el hallazgo. Encontraron una tapa de madera con un asa, que parecía una puerta destartalada. La pareja se miró y se acercó para levantar la tapa. Andrei, al escuchar el ruido, se acercó, intrigado por el hecho de que los seteros estuvieran tan cerca de la pensión. Si los guardias se enteraban, tendría que huir. Al aproximarse a la pareja, el detective dijo, «Buenas tardes. ¿Se encuentran bien? He oído ruido». La mujer le lanzó una mirada sospechosa y señaló la puerta. «Nos hemos topado con esto mientras pasábamos por aquí. Sentimos molestarte, no queremos causar problemas. Quizás deberíamos llamar a la policía». Andrei se rascó la nuca y respondió, con un tono ligeramente bromista, «Quizá deberíamos comprobar qué hay dentro. ¿Y si resulta ser un tesoro?». La broma pareció relajar a la pareja, que se tomó las palabras del detective con algo de humor. «Cierto», la mujer volvió a señalar la puerta y añadió, «Lo hemos intentado, pero no se abre». Con sus herramientas, Andrei intentó abrir la puerta. Con un crujido, logró levantarla, seguida por el sonido de una cadena de metal oxidado que se rompió desde el interior. La mujer emitió un grito suave al ver la caja de madera, que se parecía a un ataúd. «¿Es esto una cripta?», susurró, llevándose la mano al pecho. «Pero, ¿por qué en el bosque?». Mirando hacia la pensión, Andrei comentó, «Creo que sé de quién es esta obra». La pareja se miró confundida, pero sin entender del todo lo que había dicho, empezaron a ayudar con la caja encontrada. Les costó mucho esfuerzo sacarla. Andrei dio unos golpecitos en la superficie como si esperara una respuesta. Respirando hondo, dobló el borde de la caja y casi se le cae la palanca de hierro de las manos. Dentro yacía un bulto, o mejor dicho, un cuerpo envuelto en trapos viejos. Era un asunto muy serio, y todos los presentes intentaban calmarse y recomponerse. Andrei levantó con cuidado uno de los trapos y, para su sorpresa, una sonrisa apareció en su rostro. «Está vivo». «Por Dios, no lo vais a creer, pero está vivo». «Saquémoslo, pero con cuidado, podría estar herido». El hombre encontrado en la caja fue llevado a la hierba. Andrei se dio cuenta de que no era otro que Dimitri. Sacando la foto del bolsillo de su chaqueta, comparó una vez más la imagen con el original. Todo coincidía. «Bueno, ahora parece estar claro. Creo que ahora veo dónde están las raíces», dijo, mientras examinaba al joven. La pareja seguía en un estado de estupor, sin saber qué decir. Solo miraban al extraño que se había encontrado con ellos por casualidad en el bosque. Al tomar el pulso de Dimitri, el detective concluyó que había sido atrapado recientemente en la caja, de lo contrario, habría sido poco probable que hubiera sobrevivido. En ese momento, se produjo una conmoción en el territorio de la pensión. Parecía que uno de los guardias había notado la presencia de los extraños. Andrei se dio cuenta rápidamente de lo que tenía que hacer, salir corriendo del bosque hacia la carretera, donde estaba su coche, y allí intentar llamar a la policía y proporcionarles las coordenadas. Los hombres se miraron y cogieron a Dimitri, envuelto en harapos. Mientras los guardias recorrían el recinto intentando localizar a los huéspedes no invitados, los buscadores de setas y el detective arrastraron apresuradamente a Dimitri hasta el coche y lo tumbaron con cuidado en el asiento trasero. Andrei llamó a Ilya y le explicó brevemente lo que había sucedido.
Ilya reunió un equipo y no tardaron en llegar al lugar de los hechos. La policía, que había sido llamada por la asustada pareja, acababa de llegar también. Cuando llegó la policía, quedó claro que no estaban contentos de ver a un equipo de respuesta rápida dirigido por un antiguo colega de Andrei. Hubo un breve altercado, pero finalmente, los oficiales comenzaron a asaltar la casa de huéspedes. Desarmaron a los guardias y comenzaron a inspeccionar las instalaciones. En el sótano encontraron varias docenas de prisioneros exhaustos. Resultó que, en el territorio de la pensión, se había montado una clandestina producción de fertilizantes. Las personas trabajaban con productos químicos tóxicos sin ninguna protección, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Apenas se les alimentaba, y muchos no soportaban las duras condiciones, por lo que la mano de obra necesitaba ser reemplazada constantemente. Entre los internos de la pensión se encontraban principalmente desaparecidos, incluyendo a los menos afortunados, como alcohólicos, vagabundos y niños de la calle. Estas personas eran fáciles de atraer con la promesa de un trabajo lucrativo y un aumento de sueldo. En cuanto a Dmitri, resultó ser un caso problemático. El hombre solía jactarse de ser el propietario de un piso en el centro histórico de la ciudad, lo que atrajo la atención de los criminales. Los delincuentes pensaron que la costosa propiedad estaba literalmente al alcance de sus manos y exigieron que se la entregaran. Sin embargo, Dmitri no solo no era el propietario del piso, que estaba registrado a nombre de Claudia Matveyevna, sino que tampoco era un buen trabajador. Los criminales consideraron deshacerse de él, pero Dmitri intentó escapar y resultó herido. Fue literalmente enterrado vivo, pero sobrevivió gracias a la intervención de los buscadores de setas. Los paramédicos llevaron a Dmitri al hospital y el detective informó rápidamente a la preocupada madre que su hijo estaba vivo y relativamente sano. Claudia Matveyevna agradeció a Andrei su esfuerzo. Gracias, no pensaba que encontrarías a mi hijo. Para ser sincera, después de desesperarme por obtener la verdad de la policía, dejé de creer en todo. Andrei le estrechó la mano y se despidió. Cuídese, Claudia Matveyevna, y lo más importante, hable con Dmitri cuando esté mejor. Que sea una lección que recuerde para el resto de su vida. Andrei salió del hospital, dejando a una mujer feliz que no podía dejar de abrazar a su hijo. Se encogió de hombros cansado, su trabajo allí había terminado, pero no podía dejar el caso atrás tan fácilmente. Marcó el número de un antiguo colega. Hola, ¿hay algún movimiento en la pensión? Hola, Andrei. Ven a nuestro departamento, y te cuento todo. El detective entró en el despacho de su compañero y saludó brevemente a todos los presentes. Bueno, Andrei, te has metido en un buen lío, ahora volarán cabezas. Sonrió Ilya. Durante el relato de su compañero, quedó claro que el caso de la pensión involucraba a un buen número de personas del gobierno, al menos policías de distrito y sus directivos. Cada uno de ellos tenía su propio interés en ayudar con el secuestro o, si era necesario, en llevar el caso a una resolución urgente. Los policías de distrito pasaban información a los criminales sobre personas desfavorecidas y solitarias de la ciudad. Los atraían bajo falsos pretextos, les despojaban de sus propiedades e incluso, a veces, les quitaban la vida. Ahora Asuntos Internos ha intervenido. Les aseguro que la depuración de las filas será muy seria, dijo Ilya al concluir su relato. Y gracias, Andrei, por tu trabajo. Como siempre, te sugiero que vuelvas a trabajar con nosotros. Y como siempre, me negaré, respondió el detective con una sonrisa triste. De alguna manera, me siento más tranquilo con el pan gratis. Pero en caso de cualquier cosa, siempre puedes contar conmigo. Bueno, ¿y tú con nosotros?, dijo Ilya mientras estrechaba la mano de su antiguo colega. Andrei salió de nuevo a la calle, respirando con mayor libertad. Su corazón se sentía más aliviado. No se puede capturar a todos los criminales, pero al menos algunas personas estarían un poco más felices, y un puñado de sinvergüenzas recibirían lo que se merecían. Y él, Andrei, probablemente pronto se enfrentaría a un nuevo caso complicado. Andrei salió del edificio de la policía con una sensación de alivio que no había experimentado en mucho tiempo.
El peso del caso resuelto le permitió respirar con mayor tranquilidad. A medida que caminaba hacia su coche, el sol brillaba con una calidez que parecía reflejar el éxito de su última misión. Cuando Andrei llegó a su hogar, encontró un mensaje en su buzón, una carta de Claudia Matveyevna. La mujer le agradecía nuevamente, esta vez de una manera más personal. En la carta, Claudia expresaba su profundo agradecimiento por la dedicación y el coraje que Andrei había mostrado. También incluía una invitación para una cena en su casa, como una forma de celebrar la recuperación de su hijo y la conclusión del angustioso episodio. Movido por el gesto, Andrei decidió aceptar la invitación. Aunque estaba cansado, pensó que no había mejor manera de cerrar el capítulo que con una nota positiva y compartir un momento de felicidad con aquellos a quienes había ayudado. La noche de la cena, Andrei llegó a la casa de Claudia Matveyevna. El hogar estaba iluminado con luces cálidas y acogedoras. Al entrar, fue recibido con sonrisas y abrazos por parte de la familia y amigos que se habían reunido para celebrar. Dimitri estaba allí, aún convaleciente pero visiblemente más animado y agradecido. La atmósfera era de alegría genuina y gratitud. La cena fue un festín, con platos caseros que Claudia Matveyevna había preparado con esmero. Mientras compartían historias y risas, Andrei se dio cuenta de lo importante que era para él el impacto positivo que su trabajo podía tener en la vida de las personas. La familia Matveyevna le contaba sobre cómo habían comenzado a reconstruir sus vidas después del terrible suceso. Dimitri había decidido buscar un nuevo rumbo, alejado de sus viejas costumbres, y había encontrado un nuevo propósito en la vida. Después de la cena, Claudia le presentó a Andrei un pequeño obsequio, una caja de madera tallada a mano, con un mensaje grabado en su interior que decía, «Gracias por devolvernos la esperanza». Andrei se conmovió profundamente. No era el regalo lo que realmente le tocaba, sino el reconocimiento y la gratitud de quienes había ayudado. El tiempo pasó y la vida volvió a su curso normal para Andrei. Aunque la experiencia le había dejado una profunda huella, también le había renovado la esperanza en la capacidad de hacer el bien. Continuó trabajando en su campo, pero con una renovada pasión y un enfoque en los casos que realmente necesitaban su atención. Su nombre se volvió conocido en la comunidad por su compromiso y dedicación. Con el tiempo, Andrei comenzó a recibir agradecimientos de otras familias a las que había ayudado. La historia de Dimitri y Claudia Matveyevna se convirtió en un ejemplo de la diferencia que una sola persona puede hacer en el mundo. La familia Matveyevna también se convirtió en defensora de los derechos de los desaparecidos, ayudando a otras familias a encontrar a sus seres queridos y a luchar contra la injusticia. Andrei seguía recibiendo invitaciones para cenas y eventos, pero siempre se mantuvo humilde. La verdadera recompensa para él era ver cómo las vidas que había tocado se volvían un poco mejores. A veces, cuando las cosas se volvían difíciles, pensaba en la noche de la cena con la familia Matveyevna y en cómo había sido testigo de la fuerza de la esperanza y el amor. Finalmente, en una noche tranquila, mientras Andrei se sentaba en su sala de estar con una taza de té, reflexionó sobre su viaje. Había enfrentado desafíos y peligros, pero también había encontrado una profunda satisfacción en su trabajo. Se dio cuenta de que, aunque el camino era arduo y a menudo incierto, la verdadera victoria era encontrar la humanidad y el propósito en cada caso. Así, con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, Andrei se preparó para el próximo desafío, sabiendo que, sin importar lo que viniera, tenía el poder de hacer una diferencia. La vida continuaba, y él estaba listo para enfrentarla, un caso a la vez.